¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente ocurrió en el mundo antes del diluvio? ¿Te has preguntado qué tan profunda y oscura era la corrupción de la humanidad y cómo las enseñanzas de la Biblia revelan secretos olvidados de una era pasada? Este tema ha sido ocultado durante siglos, pero hoy vamos a desvelar lo que la mayoría prefiere no mencionar: el misterio de los Nefilim, los gigantes hijos de ángeles caídos, y la decadencia de civilizaciones avanzadas que desafiaron a Dios. La Biblia Sagrada está llena de misterios, y hoy te invito a descubrir cómo estos secretos impactan nuestra fe y nuestra salvación. Este video no es como cualquier otro. Aquí aprenderás algo que cambiará tu perspectiva sobre la humanidad, la fe, y cómo las decisiones de un pasado olvidado siguen afectándonos hoy. Pero, antes de seguir, quiero que te detengas un momento y pienses en algo importante: muchas personas que ven este canal no están suscritas. Si este contenido ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos, que son aún más reveladores. El viaje que estás a punto de emprender no es solo histórico, es espiritual. ¿Te atreves a descubrir la verdad sobre la humanidad antes del diluvio? No te vayas, porque lo que aprenderás hoy podría transformar tu vida espiritual para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que Dios reveló en el pasado te ayudará a entender mejor su plan divino para ti hoy. Antes del gran diluvio, la tierra era un lugar completamente distinto al que conocemos hoy. Según la Biblia Sagrada, las primeras generaciones de la humanidad vivían durante siglos, con una longevidad que superaba los 900 años. En este mundo antiguo, donde los hombres caminaban con una sabiduría y fortaleza perdidas en la actualidad, se tejían historias de civilizaciones poderosas, seres colosales y un conocimiento que, tras el juicio divino, se desvaneció. Las historias bíblicas sugieren que este periodo estuvo marcado por eventos que desafían la lógica moderna, como la existencia de los Nefilims, gigantes nacidos de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. La tierra estaba llena de violencia, corrupción y un desvío absoluto del propósito divino. Todo indica que este mundo se sumergió en un caos irremediable hasta que Dios decidió intervenir de una manera drástica. Las curiosidades bíblicas de este periodo nos revelan que la humanidad había alcanzado un nivel de desarrollo impresionante, con ciudades que resplandecían con conocimientos avanzados. ¿Cómo era posible que los hombres de aquella época supieran tanto sobre los astros, la construcción monumental y el poder de los elementos? En las profecías bíblicas se menciona cómo el hombre se alejaba de Dios, pervirtiendo la sabiduría que había recibido. Esta degeneración no solo se reflejaba en la conducta de las personas, sino en la manera en que manipulaban la creación misma. Existen indicios de que se practicaban rituales prohibidos, experimentos que alteraban la naturaleza y actos de rebelión que desafiaban los límites de lo que Dios había establecido como bueno y justo. Este mundo no era primitivo ni ingenuo, sino un lugar de intrigas, poderes ocultos y una cultura que, por su corrupción, estaba destinada a la destrucción. El Antiguo Testamento menciona cómo los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron, y con ello también la maldad en la tierra. La violencia se convirtió en una norma, y la injusticia dominaba el mundo. Los misterios de la Biblia insinúan que, en ese tiempo, se realizaron prácticas que desafiaban la esencia misma de la creación divina. ¿Es posible que la humanidad hubiera cruzado una línea prohibida, desencadenando la ira de Dios? Algunas fuentes antiguas sugieren que los hombres de esa era poseían un conocimiento que trascendía lo convencional, algo que más tarde se perdió en el diluvio. Las antiguas culturas, como la mesopotámica y la egipcia, hablan de dioses que descendieron del cielo, de seres con fuerza y sabiduría sobrehumana. Podría ser que estos relatos sean vestigios de las historias reales de la época prediluviana. Lo cierto es que el mundo de antes del diluvio no era un lugar de ignorancia, sino de profunda perversión. La humanidad, que una vez caminó junto a Dios, había olvidado su propósito. El Nuevo Testamento nos advierte sobre la importancia de no repetir los errores del pasado, pues en los tiempos finales, la historia podría repetirse. Jesús mismo dijo que, en los últimos días, la gente actuaría como en los tiempos de Noé, viviendo sin temor a Dios ni arrepentimiento.
Y así, cuando todo parecía perdido, se desató un evento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Dentro de las historias bíblicas, existe un relato enigmático que ha desconcertado a estudiosos y creyentes durante siglos. En el Antiguo Testamento, específicamente en Génesis 6, 1, 4, se menciona la existencia de los nefilins, seres híbridos que surgieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos gigantes eran criaturas colosales, temidas por su fuerza descomunal y su naturaleza violenta. Eran más que simples humanos, pues heredaron características sobrenaturales de sus padres, los ángeles caídos. Su presencia en la tierra marcó un periodo de caos, donde la humanidad se vio atrapada en una guerra entre lo sagrado y lo profano. La Biblia sugiere que estos seres fueron parte de la razón por la cual Dios decidió enviar el diluvio, pues su existencia corrompió la creación de una manera irremediable. Las curiosidades bíblicas sobre los nefilins han sido objeto de numerosos debates. ¿Fueron realmente seres de carne y hueso o representaban una metáfora del pecado extremo que había invadido la tierra? Algunas tradiciones judías y cristianas sostienen que estos gigantes eran reyes y guerreros de un poder sin igual, que esclavizaban pueblos enteros y dominaban con puño de hierro. Otros sugieren que tenían un conocimiento prohibido, transmitido por sus padres angélicos, lo que les otorgaba una ventaja sobre los humanos comunes. Sus habilidades incluían el dominio de la metalurgia, la hechicería y la manipulación de fuerzas desconocidas. De hecho, algunos estudiosos de la arqueología bíblica afirman que ciertos mitos antiguos, como los titanes griegos o los dioses de la mitología sumeria, podrían ser ecos de la historia real de los nefilins. En el libro de Enoc, un antiguo texto apócrifo respetado por muchas comunidades cristianas primitivas, se describe como un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendió a la tierra y tomó esposas humanas, engendrando una raza de gigantes que desataron el terror en el mundo. Estos ángeles rebeldes enseñaron a los hombres artes prohibidas como la astrología, la guerra y la alquimia. Su intervención en los asuntos humanos provocó un colapso moral y espiritual sin precedentes. Según la Biblia Sagrada, Dios no toleró esta perversión y decretó un castigo severo. Los ángeles caídos fueron encadenados en las profundidades del abismo, mientras que los nefilins fueron exterminados en el diluvio. Sin embargo, algunos relatos sugieren que no todos perecieron y que sus linajes continuaron en ciertas tribus después del cataclismo. Si los nefilins realmente existieron, ¿qué implicaciones tendría esto para la fe cristiana actual? En el Nuevo Testamento, Jesús advierte sobre tiempos en los que las fuerzas malignas volverán a tener influencia sobre la humanidad. ¿Es posible que los días de Noé sean un reflejo de lo que está por venir? La idea de una batalla espiritual entre los descendientes de Dios y los de los ángeles caídos sigue vigente en la teología cristiana. Lo cierto es que la historia de los nefilins nos muestra el peligro de alejarse de Dios y corromper su creación. Pero, ¿qué pasó con la civilización que los vio nacer? Ese es el siguiente gran misterio que exploraremos. Cuando se habla del mundo antes del diluvio, muchos imaginan sociedades primitivas, pero la Biblia Sagrada y diversos textos antiguos sugieren algo muy diferente. La humanidad de aquella época poseía un conocimiento y un poder que hoy en día apenas podemos comprender. En los primeros capítulos del Antiguo Testamento, se menciona que los hombres vivían cientos de años, lo que les habría permitido acumular sabiduría, perfeccionar sus habilidades y desarrollar tecnologías avanzadas. No es descabellado suponer que aquellas civilizaciones poseían estructuras impresionantes, sistemas de gobierno complejos y una red de conocimiento transmitido de generación en generación. Sin embargo, todo ese esplendor no condujo a la virtud, sino a una corrupción total. Estas sociedades se alejaron de Dios, sumergiéndose en la maldad, la idolatría y la autodestrucción. Las curiosidades bíblicas sobre este periodo nos llevan a una pregunta intrigante. Si la civilización prediluviana fue tan avanzada, ¿por qué no quedan rastros claros de su existencia? Algunos investigadores de la arqueología bíblica sugieren que los efectos del diluvio no solo destruyeron las ciudades, sino que también alteraron la geografía del planeta, borrando casi todo vestigio de aquella era. Sin embargo, hay extrañas estructuras antiguas que desafían la lógica.
Megalitos colosales, mapas que parecen representar un mundo diferente y relatos de diversas culturas que hablan de una civilización perdida arrasada por el agua. ¿Podría ser que la historia de Noé y el diluvio sea solo un fragmento de un relato mucho mayor? La corrupción de estas civilizaciones no era solo moral, sino también espiritual. Según diversas tradiciones, la humanidad comenzó a rendir culto a los ángeles caídos, intercambiando su lealtad a Dios por promesas de poder y conocimiento. Este periodo fue un tiempo de experimentos prohibidos, donde los hombres jugaban con fuerzas que no comprendían del todo. Se dice que los reyes y gobernantes de aquellas tierras eran descendientes de los nefilins y que impusieron su dominio con violencia y tiranía. En lugar de buscar la justicia y la santidad, la humanidad se sumió en el desenfreno, la opresión y el egoísmo. Esto llevó a Dios a tomar una decisión drástica: el mundo debía ser purificado. Lo más inquietante de esta historia es que Jesús, en el Nuevo Testamento, comparó los últimos tiempos con los días de Noé. Si las sociedades prediluvianas cayeron por su soberbia y corrupción, ¿qué nos dice eso sobre el mundo actual? En la Biblia, se nos advierte que la humanidad repetirá los mismos errores, persiguiendo la ciencia sin moral y el progreso sin Dios. ¿Estamos viviendo una era similar? Si las civilizaciones antiguas desaparecieron por desafiar el orden divino, ¿qué nos espera en el futuro? Todo parece apuntar a que el destino de la humanidad ya ha sido escrito en las profecías bíblicas. La mayoría de las personas asumen que los antiguos eran primitivos, pero los relatos bíblicos y las investigaciones de la arqueología bíblica sugieren que las civilizaciones prediluvianas poseían un conocimiento asombroso. La Biblia Sagrada menciona que los hombres de esa época vivían durante siglos, lo que les habría permitido perfeccionar sus habilidades y transmitir conocimientos de generación en generación. Si hoy en día logramos avances extraordinarios en apenas unas décadas, ¿qué podría haber conseguido una sociedad cuyos líderes y eruditos vivían más de 900 años? Es posible que sus avances hayan sido tan impresionantes que incluso superarían lo que conocemos hoy. Existen curiosidades bíblicas que insinúan la presencia de una sabiduría oculta en la antigüedad. En el Antiguo Testamento hay referencias a materiales y construcciones impresionantes, como el bronce pulido de las armas de los gigantes o la asombrosa ingeniería de ciertos templos. Pero más allá de lo registrado en las Escrituras, algunas antiguas leyendas hablan de ciudades con luces perpetuas, herramientas que cortaban con precisión molecular e incluso máquinas que parecían desafiar la gravedad. ¿Pudo haber existido una tecnología que permitiera a los hombres realizar prodigios más allá de nuestra comprensión? Si consideramos la historia de Enoc, un hombre que caminó con Dios y fue llevado sin ver muerte, Génesis 5:24, surge la pregunta: ¿qué tipo de conocimientos le fueron revelados? Los relatos apócrifos y algunos textos extrabíblicos, como el libro de Enoc, sugieren que los ángeles caídos transmitieron a los hombres secretos que no debían conocer. Entre estos conocimientos se incluyen la manipulación de metales, la astrología y fórmulas que podrían haber permitido a la humanidad alterar las leyes naturales. Si esto es cierto, es posible que la civilización prediluviana haya logrado dominar la astronomía, la energía y la arquitectura de formas que hoy en día solo podemos especular. No es casualidad que en todo el mundo existan estructuras ciclópeas, piedras cortadas con precisión milimétrica y alineaciones con constelaciones que solo pueden ser detectadas con tecnología moderna. Algo se perdió en las aguas del diluvio, algo que no debía sobrevivir. El gran interrogante es: ¿por qué Dios permitió que todo esto desapareciera? La cultura judaica y cristiana siempre ha advertido sobre los peligros del conocimiento sin sabiduría, del poder sin reverencia. En el Nuevo Testamento, Jesús advirtió que la humanidad volvería a caer en los mismos errores antes de su regreso. En nuestra era, la inteligencia artificial, la manipulación genética y la exploración del cosmos nos llevan a lugares nunca antes imaginados. ¿Será que estamos repitiendo el patrón de la civilización prediluviana? Nos estamos acercando nuevamente a un punto donde el orgullo humano desafía los límites impuestos por Dios. A medida que la humanidad se alejaba de Dios en los días previos al diluvio, no solo se corrompía moralmente, sino que también desafiaba los límites de la creación.
Los textos antiguos y las curiosidades bíblicas sugieren que los hombres comenzaron a jugar con el tejido mismo de la vida, alterando especies, mezclando linajes y creando seres híbridos que nunca debieron existir. La Biblia nos dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, Génesis 6:12, lo que sugiere que la perversión no se limitaba al comportamiento humano, sino que se extendía incluso a la naturaleza. Pero ¿qué tipo de alteraciones podrían haber ocurrido? Los nefilins, mencionados en el Antiguo Testamento, fueron el primer ejemplo de esta distorsión. Eran el resultado de la unión ilícita entre los ángeles caídos y mujeres humanas, lo que llevó a la creación de gigantes con fuerza y habilidades sobrehumanas. Pero algunos textos antiguos insinúan que estas manipulaciones no se detuvieron ahí. Se habla de bestias monstruosas, combinaciones de humanos con animales y otras aberraciones que surgieron como resultado de conocimientos transmitidos por entidades espirituales rebeldes. No es coincidencia que muchas mitologías antiguas relaten historias de criaturas híbridas como los centauros, los minotauros o los hombres serpiente. ¿Serán estos relatos un eco lejano de experimentos reales llevados a cabo antes del diluvio? La arqueología bíblica ha encontrado vestigios inquietantes en diversas partes del mundo, cráneos alargados, restos óseos de seres de tamaño descomunal y representaciones de criaturas que no encajan en el registro fósil conocido. Si la civilización prediluviana poseía una tecnología avanzada, ¿hasta dónde llegó en su intento de manipular la vida? En el Nuevo Testamento, Jesús advirtió que el fin de los tiempos sería como en los días de Noé, Mateo 24:37, lo que nos lleva a preguntarnos si hoy en día estamos presenciando un resurgimiento de estos experimentos prohibidos a través de la manipulación genética, la clonación y la creación de organismos modificados. La advertencia de la Biblia Sagrada es clara: la humanidad no puede jugar a ser Dios sin enfrentar consecuencias. La creación fue diseñada con un orden divino, y toda vez que el hombre intenta subvertirlo, termina trayendo caos y destrucción. La historia bíblica nos enseña que cuando la corrupción llega a su punto máximo, Dios interviene. Así como el diluvio llegó para purificar un mundo que se había sumido en la degeneración total, también hoy vivimos en tiempos donde la arrogancia humana desafía los límites establecidos por el Creador. ¿Cuánto tiempo más permitirá Dios que la humanidad continúe por este camino antes de una nueva intervención divina? La paciencia de Dios tiene un límite. Durante siglos, la humanidad se sumió en el pecado, la corrupción y la perversión de la creación, pero llegó un momento en que la maldad era tan grande que la Biblia Sagrada declara: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, Génesis 6:6. Esta expresión no implica error por parte de Dios, sino que enfatiza la gravedad del pecado humano. La tierra estaba infestada de violencia, y la única forma de restaurar el equilibrio divino era a través de un juicio catastrófico, un diluvio que lo borraría todo, salvo una pequeña porción de la humanidad preservada en el arca de Noé. Las historias bíblicas narran que Dios le dio a Noé instrucciones precisas para construir un enorme barco de madera de gofer. La embarcación debía ser lo suficientemente grande para albergar a su familia y a una selección de animales que repoblarían la tierra después del cataclismo. Noé obedeció con fe, aunque el mundo entero se burló de él. A lo largo de los años que tomó construir la arca, los hombres siguieron con su vida de excesos, ignorando las advertencias del juicio inminente. La cultura judaica y cristiana ve en este relato una muestra del carácter divino. Dios siempre ofrece una vía de escape antes de ejecutar su justicia. Desde el punto de vista de la arqueología bíblica, diversas civilizaciones antiguas relatan un gran diluvio que exterminó a la humanidad. Los sumerios, los babilonios, los griegos y hasta las culturas precolombinas tienen registros de un evento similar. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si el relato de Noé es un mito común o una historia basada en un evento real. La geología ha encontrado rastros de inundaciones masivas en distintas partes del mundo, lo que sugiere que, en efecto, hubo un cataclismo de enormes proporciones que cambió la historia de la humanidad. El Apocalipsis señala que el mundo volverá a experimentar un juicio global, aunque esta vez no será con agua, sino con fuego. Así como en los días de Noé, la humanidad actual ignora las advertencias divinas, creyéndose intocable y autosuficiente.
Pero la Biblia nos enseña que Dios nunca deja el pecado sin castigo. La historia de Noé no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para los tiempos modernos. ¿Será que la humanidad ha aprendido la lección o estamos caminando nuevamente hacia nuestra propia destrucción? En medio de un mundo corrompido por el pecado, Noé se destacó como el último hombre justo. La Biblia Sagrada lo describe como alguien que andaba con Dios, Génesis 6:9. Mientras el resto de la humanidad se entregaba a la violencia y la inmoralidad, Noé escuchó la voz de Dios y construyó el arca que salvaría a su familia y a una parte de los animales. Su obediencia y fe, aunque incomprendidas y ridiculizadas por muchos, fueron las que lo preservaron del juicio divino. Así, Noé no solo fue un hombre de fe, sino también de acción. En medio de la decadencia total, su vida fue un testimonio de que siempre hay esperanza cuando se sigue el camino de Dios. Este acto de obediencia no fue sencillo. Noé enfrentó la burla, la soledad y las dudas. Sin embargo, al final, su fe y fidelidad a Dios fueron recompensadas, pues fue Él quien preservó la vida sobre la tierra. Hoy, su historia sigue siendo un secreto de la fe para aquellos que, como él, eligen seguir a Dios sin importar lo que diga el mundo. Finalmente, después de años de advertencias y preparativos, la tormenta llegó. La Biblia Sagrada relata que todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas de los cielos fueron abiertas, Génesis 7:11. La lluvia comenzó a caer sin cesar, cubriendo la tierra y borrando toda civilización. La destrucción total fue el resultado de un juicio divino que no dejó lugar para el arrepentimiento. Solo aquellos que estuvieron dentro del arca de Noé sobrevivieron, mientras que el resto de la humanidad pereció bajo el agua. Este acto de Dios muestra su justicia, pero también su misericordia al ofrecer una salida a aquellos dispuestos a escuchar su llamado. La devastación fue tan completa que incluso las montañas más altas quedaron cubiertas por las aguas. Es interesante cómo este evento, aunque descrito en las historias bíblicas, también aparece en leyendas y tradiciones de culturas antiguas. La humanidad fue limpiada, y la promesa de Dios fue clara: no volvería a destruir el mundo de esta forma. El diluvio fue el punto final de una era de corrupción, dando paso a un nuevo comienzo para la humanidad. Sin embargo, la lección perdura hasta hoy. El juicio de Dios es real y tiene consecuencias terribles. La historia de Noé no es solo una narración del pasado, sino una advertencia viva para los tiempos modernos. El Apocalipsis nos recuerda que el fin de los tiempos llegará, y muchas de las señales de esa era ya están presentes. En la Biblia Sagrada, Jesús habló sobre los últimos días, comparándolos con los tiempos de Noé. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:37. En ese entonces, las personas vivían sin preocuparse por el juicio que se les venía, y lo mismo ocurre hoy. La humanidad sigue atrapada en sus propios deseos, ignorando las advertencias de Dios. Hoy, al igual que en tiempos de Noé, Dios sigue llamando a aquellos dispuestos a escuchar. Los milagros de Jesús y las profecías bíblicas nos han dejado claras señales sobre el futuro. La historia de Noé es un recordatorio de que el pecado tiene un precio, y la redención solo es posible para aquellos que eligen seguir el camino de Dios. En cada generación hay una oportunidad para cambiar, pero también existe el peligro de ignorar el llamado divino. ¿Estamos realmente prestando atención a las señales que nos rodean? Este relato, lleno de lecciones espirituales, debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. ¿Estamos construyendo nuestra arca de fe y obediencia, o estamos dejando que la tormenta nos encuentre desprevenidos? El tiempo para arrepentirse es ahora. ¿Qué opinas sobre los secretos ocultos antes del diluvio? ¿Te sorprendió descubrir lo que realmente ocurrió en esa época? Deja tu comentario abajo, porque quiero saber tu perspectiva y cómo este tema impactó tu fe. Además, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido transformador como este. Es hora de que sigas creciendo espiritualmente con nosotros. Si este video te ha dejado con más preguntas o inquietudes, te recomiendo ver nuestro próximo video.
que te llevará más profundo en el misterio de las profecías bíblicas y cómo afectan tu vida hoy. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.